Hola, buenas tardes. Soy Rebetson Hanamir Mejano Gutiérrez y soy con la abogada Sohar Israel. Y pues este video, esta pequeña clase, es sobre el pensamiento judío. Es sumamente importante en entender qué es lo que se refiere cuando yo digo el pensamiento judío, cuáles son las diferencias. Sobre todo cuando una persona está en el proceso de conversión o si es una persona que quiere aprender sobre el judaísmo, también es un tema muy importante que se debe de entender. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Ahora, ok, un momento, por favor. Ok, ahorita voy a coger mis notas y vamos a empezar. Ok, bueno, primero que nada, debemos de definir qué es el judaísmo, ¿ok? El judaísmo es la creencia de un Dios omnisciente, omnipotente, personal. Y él provee a su creación las herramientas necesarias para su existencia, al igual que escogió al pueblo judío para revelar la Torá en el monte Sinaí. El pensamiento judío toma al hombre como una unidad psicosomática. El hombre es, es un alma viviente y un cuerpo viviente, como las dos cosas realmente son lo mismo. Las tres creencias principales en el centro del judaísmo son el monoteísmo, la identidad y el pacto entre el pueblo de Israel y su creador. La enseñanza más importante del judaísmo es que hay un Dios que quiere que la gente haga lo que es justo y compasivo. La perspectiva sobre el significado de la vida, de acuerdo al judaísmo, va de la mano con el seguir las mitzvot, los mandamientos, que nos dan la manera de vivir correctamente por medio de la halajá. En términos de pensamiento judío, la Tanaj, la Mishnah y el Talmud nos pueden dar una gran referencia sobre la esencia del mundo y el concepto del hombre. Ahora, Blaise Pascal fue un científico bien conocido en el siglo XVII. Primero supe de él en la escuela primaria. Ya sabes que mayoría de las veces eso es lo que cuando nos enseñan sobre esto, debido a su famosa máquina sumadora mecánica. Menos conocidos por mí fueron sus esfuerzos, realmente no conocía mucho de eso referente a sus esfuerzos filosóficos y teológicos. En el momento de su muerte se encontró una nota en su bolsillo que decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y no el Dios de los filósofos. Blaise Pascal fue un científico excelente, como ustedes saben. Esta declaración tan profunda encapsula y afirma que existen diferencias fundamentales entre el Dios de Israel, el cual es descrito en la Biblia, y el Supremo que ha sido imaginado por la filosofía occidental. Ahora, Pascal decía lo siguiente. La cuestión del nombre de Dios no es de poca importancia aquí. El Dios de Israel ha elegido unir su nombre con el pueblo de Israel. Se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Después de todo, ¿por qué otro nombre podría ser conocido? El único nombre viable es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, vinculado a la identidad de Dios con el pueblo de Israel y como el Dios de este pueblo que llega a ser conocido por los pueblos de la tierra. En tal medida, permite Dios que su identidad se entrelaza con el pueblo de Israel. Es importante señalar que Pascal era un cristiano devoto. Mas lo importante de esta declaración es el hecho de que a pesar de que que realmente tenía clara la diferencia de la tradición filosófica occidental, o sea, el pensamiento griego, la perspectiva de su cosmovisión judía o sea, se opone realmente a la tradición griega. Entonces tenía un entendimiento bastante claro. El gran teólogo judío del siglo XX, Abraham Yehuda Heschel, sugirió que existen diferentes tipos de pensamiento
y además que un pensamiento particular puede caracterizarse como judío. La base de su argumento se centra rápidamente en la naturaleza de la filosofía. Jenny Teichmann y Catherine C. Evans explican lo siguiente. La filosofía es un estudio de problemas que son últimos, abstractos y muy generales. Estos problemas están relacionados con la naturaleza de la existencia, el conocimiento, la moralidad, la razón y el propósito humano. Dicho esto, la filosofía requiere ciertas presuposiciones, modos de pensamientos y tipos de evaluación. Por lo tanto, implica que un tipo de particular de pensamiento. Un buen ejemplo es la filosofía aristotélica. Aristóteles fue alumno de Platón, quien a su vez fue alumno de Sócrates. Las discusiones lógicas de Aristóteles se concibieron para proporcionar un método de razonamiento a través del cual una persona puede aprender de cualquier cosa y todo. Las categorías, por ejemplo, proporcionan un sistema para describir cosas en términos de sus propiedades, condición y comportamiento. Al estudiante de primaria, a menudo se introduce el concepto de género, especie y familia en biología, pero Aristóteles creía que este sistema podría aplicarse a todas las áreas del conocimiento humano. En su obra sobre la interpretación analíticos primeros y analíticos segundos, Aristóteles introdujo la naturaleza de la inferencia deductiva, es decir, la conclusión lógica, delineando un sistema de razonamiento categórico a partir de proposiciones verdaderas. El impacto de la tradición griega en las ciencias y el gobierno ha sido profundo en la civilización occidental y de hecho en el mundo. No creo que haya ninguna inherentemente, no, realmente no creo que sea algo que inherentemente malo en la tradición griega en lo que se refiere a las ciencias y al gobierno. Sin embargo, en el contexto de la fe religiosa, nuestra preocupación no son las ciencias físicas, sino el ámbito del espíritu. Como explica la cita de Herschel, te las voy a leer. La verdad es que la revelación es un problema que elude la investigación científica. Entonces, realmente no se puede negar el impacto del pensamiento griego en el mundo judío. Al igual que en el mundo judío, perdón, en el mundo no judío, ha tenido un impacto en la comunidad judía. Ha sido algo, es viceversa, uno y el otro se han sido, ha creado influencia el, el pensamiento griego ha creado influencia en el mundo judío y el mundo no judío ha creado influencia en el mundo judío. Muchos judíos abrazaron el helenismo y no vieron contradicción o problema con fusionar esas dos formas de pensamiento. Heschel caracterizó la hellenización de la teología judía como un intento de equiparar a Platón y a Moisés. Aquellos que abrazaron esta visión creían que decían lo mismo, solo que Platón lo diría en griego y Moisés en hebreo. En consecuencia, ese enfoque veía a Moisés como una especie de Platón hebreo. Entonces, vamos a lo siguiente. Hans-Georg Gadamer señaló una diferencia crítica entre el pensamiento judío y el pensamiento griego. Escribió, y lo voy a leer, eso es una cita. La filosofía griega comienza más o menos con la percepción de que una palabra es solo un nombre, es decir, que no representa el ser verdadero. Ese hecho le proporcionó a Platón, por ejemplo, la base de sus puntos y de vista ontológicos. Para Platón, el lenguaje era inherentemente imperfectos y condicionales. La perfección solo es solo en el dominio de las formas inmutables. Un ejemplo típico dado para explicar la filosofía de Platón es hablar de lo real y lo ideal. Un objeto físico, por ejemplo, una silla, podemos decir una silla, pero hay una versión ideal de este objeto que está libre de los defectos e imperfecciones de la silla, es una realidad física. El sesgo griego que hacía la supuesta suficiencia del lenguaje creó una búsqueda de un sistema puramente racional de símbolos. Las ideas en la mente griega son perfectas. Para los griegos, especialmente para Platón, el mundo último es un mundo de formas perfectas. Las realidades verdaderas son ideas. En contraste, la compresión hebrea de una palabra, es decir, dabar, denota no solo un nombre, sino también una cosa. La palabra hebrea transmite el significado así como una descripción del objeto o ser en cuestión, por ejemplo.
Thorlief Bowman argumentó que existe una diferencia fundamental entre el hebreo y el griego. En hebreo, sostiene Bowman, los verbos reflejan un movimiento, variedad dinámica. En contraste, los verbos griegos son estáticos y armónicos. Para Bowman, esa nota gramatical resalta las diferencias entre el pensamiento hebreo y el griego. El pensamiento hebreo y griego son totalmente distintos. Para la Biblia hebrea, la realidad última es Dios. Para el pensamiento griego, el objetivo es definir categorías universales, mientras que el pensamiento hebreo, el énfasis está en lo único y lo individual. Los conflictos que se encuentran en el Talmud reflejan la idea de que esto y aquello son ambas palabras del Dios viviente. Aristóteles considera solo una dimensión de significado en el texto, en contraste con la visión rabínica de que hay 70 caras, o sea, múltiples dimensiones al significado de la Torah. Por ejemplo, Perkei Avot, los dichos de los padres, no dice respecto a la Torah. Eso exactamente, o sea, es la diferencia es que, por ejemplo, en la comunidad cristiana hay una declaración doctrinal y cuando hay una pequeña variación de esa declaración doctrinal, se reescribe, esa declaración para, para poder definir lo que la doctrina de esa comunidad. Ahora, en términos, en términos teológicos, en el pensamiento judío, los rabinos pueden tener eh, 4 o 5 opiniones referente a un concepto teológico y todos están correctos. Ahí ustedes pueden ver la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento judío. Bueno, espero que esta clase les haya ayudado y les haya gustado. Es algo corto y bueno, es muy importante que esto se entienda y se comprenda antes de poder entrar en conceptos de halajá, en conceptos, en cualquier tipo de conceptos de judío, es importante que se entienda el pensamiento judío. Y sobre todo para personas que están ahorita todo el proceso de conversión, es tan importante que entiendan eso antes de que entren a leer todo lo que tienen que leer en su proceso de conversión. De hecho, es algo que tiene es algo excelente, les quiero dar la noticia. Actualmente estoy traduciendo el libro de mi esposo. En inglés se dice Jewish Thinking y lo estoy traduciendo a español para que puedan ustedes comprender y entender sobre el tema de una manera más profunda. Y bueno, eso es todo. Si tienen, por favor, preguntas, nos pueden contactar por Facebook y pueden, en lo que es en la parte de búsqueda, pueden buscar Havras o Israel y va a aparecer. O también, si ustedes en nuestro canal de YouTube, en la parte de arriba, pueden encontrar varias ligas. Una me parece que es de Facebook y la otra es de nuestro sitio de internet. Entonces, nos pueden contactar de una manera o de la otra. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarnos. Entonces, espero que tengan un lindo día y pues poco a poco traemos más contenido. Bueno, bye a todos.